técnicas. Creo que Son 3 técnicas. Eso no. Es lo mismo, recuerda poner disco por la paracentesis abajo del lente para poder usar la cámara. Que se pone una fija lo anterior izquierda de frente y los que cambian las técnicas es de donde lo toman para sacarlo. La toma de frente a la decisión. Por lo mismo, que es una manera de usar este lente, sale muy fácil. No hay que cortar. Yo creo que esta es una técnica, si lo tienes que cambiar o lo tienes que. Bueno, si se le que estamos platicando de que siempre de una forma distinta, pues ni siquiera lo pasas por la técnica. O sea, pierde vida y lo tomas. Pues nadie de ya hacer un recambio o algo. Pero que si quieres mantener más cuánto. O sea, sí. Si quieres mantener más la dirección que puedas meter de vuelta. Hay alguna que no llegas. No, como lo hizo el primerito, nada más si vas al mismo lente, ampliarle vida y evitarlo con discolar. Ahí los colgados. Creo que de esa forma se batalla más para que se logre, es más superficie a doblar. Porque, o sea, sí como entró, porque se acuerda algo de entra horizontal, bueno, como quiero. De esa misma forma, así tomamos lo que me pasó ahorita que batallaba de repente para, o sea, una buena pinza y de y ahí lo sacamos lo sacamos pedacitos, se pone otro efecto y lo sacamos. Ahí lo investimos un poco más. esa es una forma, de hecho he visto cirujanos que lo hacen con la misma Hanash, con la que montamos el lente, con esa. Así lo sacó la segunda. Ah, sí, sí, no, que eso es otro. Yo me llamo más por la primera, porque manipulas menos el lente, conservamos la anatomía. Si llegaras con la manipulación a lastimarlo, no lastimas el óptico. Al final de cuentas, o sea, la idea es volver a usar ese lente, pero ese lente te lo fregas al sacarlo, pues ya vale gorros. Si llegas a lo mejor a lastimar esta parte, ¿no? O sea, si generas una presión demasiado fuerte, pues el óptico va a quedar quedando libre. La verdad es que pues, probablemente lo puedas volver a utilizar, porque sigue lastimado. Sí, yo he visto videos del doctor Saldívar con una picarrota y ahí lo deja. O sea, digo, el chiste es el centro, ¿no? El centro le está yendo. No sé qué instrumento sea, no parece cosas vistas como de requiere. No se te suelta, no, sí lo puedes sacar. Ah, pero. Bueno, hagamos el cambio entonces, ¿no? Sí, me parece. Los que lo cargaron, vamos para allá. Un segundo, hablar de que la conversación estuvo muy buena. Nosotros lo cargan, ¿sí? Y después ya nos vamos a hacer la parte quirúrgica. Interesado en. Viene interesado en independencia de gafas. En eso viene. Ángel, ¿cómo estás? Entonces vienes porque ya quieres dejar de usar tus lentes de armazón y de contacto. Ajá, los lentes de contacto, bueno, en contacto con otras personas. Y sí, llega un momento en el que la luz de la luz artificial sí ya me cansa, me causa mucha irritación. Ajá. ¿Practicas algún deporte? ¿Te gusta hacer algunas actividades? Por ahorita no practico ningún deporte, no hago ningún ejercicio como tal,
pero sí, sí siento a veces en las noches que mi visión o la forma en la que yo quisiera enfocar, sí cambia. Después su trabajo. Y aparte te gustan hacer conciertos, por ejemplo. Sí, hace poco fui a un concierto y pues sí, la distancia se veía un monito así. Ajá, entonces siento que sí ha disminuido y ha bajado mucho la calidad de... ¿Cuánto tiempo vas a tener el teléfono? Aproximadamente 2 años. Ajá. Pero desafortunadamente, bueno, pues el lugar en el que yo estuve, con el que yo fui, pues yo sentí que al momento como que sí me dijeron todo bien, pero sí quedaron algunas dudas en el aire. Ajá. Te voy a contar, para corregir la visión, existen lentes aéreos, lentes de contacto, cirugía de láser y lentes que pueden ir dentro del ojo que te corrigen la grabación. Entonces, pues ya no quieres las primeras opciones, nos quedan 2. Ajá. Pero, ¿cuál es el detalle? Que con la cirugía de láser, primero tiene que ver si eres candidato. Si eres candidato, siempre puede quedar el riesgo de que la calidad de visión no sea la mejor posible. Y los lentes, en el caso de los ICL, se ha demostrado que mejoran incluso la calidad de visión que tiene un paciente comparado, por ejemplo, con lo que tienes lente de contacto. ¿Qué significa esto? Que tú, como ves con el lente de contacto, puedes hacer muy buena visión, pero se ha visto que con el lente ICL puedes ver todavía un poquito mejor y con mucho mejor. Y es algo que se te va a quedar para toda tu vida hasta que te dé una catarata. Pero no te tenemos que estarlo cambiando, se queda todo el día y es algo que vas a usar desde que tú te despiertas hasta que tú te duermes. Entonces, sí, suena bastante interesante. ¿Cuál es lo malo? Es un poco más caro que la cirugía de láser, un poco, sí es un poquito más caro, pero es la mejor inversión que vas a poder hacer. Un poquito. Es el doble. ¿Y eso un poquito? Depende. Si para ti es mucho tu visión. Dame otro ejemplo de algo que usas el 100% del tiempo mientras estás despierto hasta el último de tus días. ¿Cuánto vale eso? Y que no tienes que Y ahí le doy vuelta el discurso, le digo, esto es muy barato en realidad. Sí. Te juro, pero ahora hasta me lo creí yo. Es buena. Y le digo, esto es muy barato. Usted debería salir el doble. A ver. Yo uso mucho eso que tú dices. ¿Cuál? Las palabras que yo uso mucho con mis pacientes es: te prometo que va a ser la mejor inversión de tu vida, claro. Y después vas a decir por qué no lo hice hace 5 años. Bien, claro, bien, eso es bien. Claro. Bueno, yo la verdad desconozco, no tengo nada de información, no sabía que existía este procedimiento. Yo tuve unos conocidos que por los 2 ojos les cobraron 25,000 pesos. Entonces, no sé si es lo mismo o qué se basa. Sí, probablemente esa opción fue las cirugías que involucran mejor, que es hacer el láser, hacer el... Hay varios tipos de cirugía que involucran mejor. Otra ventaja que tiene este lente es que en el futuro, tú cuando tengas 50 años, 60, independientemente de la operación ahorita, vas a hacer una cirugía para quitarte tu catarata. La ventaja de este lente es que no te va a modificar la arquitectura del cuerpo. Y eso implica que si se modifica la arquitectura del cuerpo, cuando llegues a esa edad, hacer un cálculo preciso para que dejes de usar lentes, o sea, para que tengas una forma más sana, es más complejo si ahorita tocamos. La carga y después va a poner el último análisis. ¿Qué más? 4 estaciones. Sí, bueno, obviamente el precio. Para ti, se tiene que operar los 2 ojos en diferente tiempo. Primero uno, más o menos una semana el otro para que pase la diferencia. La cirugía incluye el costo del lente, el costo de los honorarios del quirófano, pero hay que saber que este lente viene de Suiza. Entonces, es un lente que por la importación y todo tiene un precio elevado. Más o menos el puro lente vale como 30,000, 40,000 pesos y ya la cirugía te vas a cobrar en 50,000. Pero al final vas a gastar 100,000 pesos por tus 2 ojos y es algo que vas a usar de aquí a que te dé una catarata y te cambiemos de lentes. Y bueno, o sea, prácticamente este lente me garantiza que va a ser una mejora de mi visión. Obviamente a largo tiempo en el futuro va a seguir pasando el tiempo y a pesar de que
pues digamos, sigue pasando los años, mi visión no bajaría. Y por cuestiones de lente no. Puede bajar por cuestiones de la edad, que es algo que nos va a pasar a todos. Y te digo, en ese momento tenemos el plan B que ya está planeado, que es hacer un recambio de lente por un lente ocular. Pero por cuestiones de que el lente se haga viejito, se ponga oscuro o algo, no va a bajar. ¿Cómo va a ser un preparatorio? No hay forma de que yo pueda ser alérgico o pueda entrar el lente a mi sistema o a mi cuerpo. El ojo es un sistema que se considera privilegiado, entonces casi las reacciones como de alergia así no son tan importantes, no son tan comunes. Y aparte de eso, el lente está hecho para evitar esas alergias. Está hecho de una sustancia que se saca del mismo ojo o muy parecida al ojo y hace que no tenga reacción alérgica. Claro. Okay. Yo la verdad desconocía de ese método. Obviamente me gustaría investigar un poco más a fondo dónde es donde yo podría, digamos, buscar más. Le podemos hablar, hay información hecha justo para los pacientes, son videos, folletos, no sé, tú puedes checar en qué consiste este lente, cómo se coloca. Es una cirugía que dura por ojo 10 minutos, vas a tardar más en lo que entras al hospital que en lo que se hace la cirugía. Okay. Y la recuperación es en tu casa. Y tú te recuperas el día siguiente que te quitemos el parche, si es que te llevas parche, vas a ver muy bien. O sea, literal es la operación, tener cubierto el ojo y ya después puedo ver directamente hacia una luz. Claro, puede ser que al principio, la primera semana esté un poquito inflamado el ojo, como cualquier cirugía, si te operan la rodilla, se va a inflamar. Pero poco a poquito va a ir aclarando la visión y vas a ver que okay. ¿Hay alguna parte que tenga que ver si tenga alguna complicación o algún...? Claro, es importante que lo sepas. Se hacen todas las mediciones antes para saber qué evidente te va a quedar bien a ti, qué es de tu medida, qué es exactamente todo este lado. Pero hay pacientes que responden, como en cualquier cirugía, diferente a lo que se espera. ¿Qué puede pasar? Tenemos un número de células normales dentro del ojo que mantienen esa córnea que es como la tapa del ojo transparente. Claro. Si ese número baja más de lo normal, como lo que se espera cada año, sí tenemos que valorar quitar el lente. Pero, desde ahorita te puedo comentar que eso pasa en el 0.005 de los pacientes. Entonces es como ganar la lotería. Muy bien. ¿Alguna cosa? Una cosita más que agregué, también trayendo todo lo que hablamos hoy de mayor. Sí, pues los pacientes generalmente preguntan mucho del procedimiento, ¿no? O sea, oye, ¿cómo es? O sea, porque pues esto no es láser. Pues hay que explicarles que es una intervención intraocular y eso implica entrar a un quirófano, eso implica involucro de un equipo médico. Yo trabajo con anestesiólogo, entonces era la recomendación. Y entonces eso también le hablas ya de que también al paciente se mentaliza que es una intervención quirúrgica y que se hace en 2 tiempos. También hay colegas que hacen cirugía bilateral al mismo tiempo, yo al menos lo hago en 2 tiempos. Mi estrategia es un ojo a la semana, segundo ojo cuando son pacientes foráneos o que tienen mucha prisa o que tienen una semana de recuperación. Primer ojo el lunes, segundo ojo el jueves y el final de la semana el paciente está muy bien. Riesgos. Yo le minimizo los riesgos, no minimizo, sintetizo los riesgos en riesgo de infección, menor al 1%, riesgo de que tengamos que quitar ese lente, 1%. ¿Qué porcentaje? Sí, y la verdad es que ahí entran como otra serie de cosas que igual si quieren como explicarle un poquito más al paciente. ¿Por qué? Porque antes yo lo que le decía a los pacientes eran 2 riesgos principales. Que ese lente quede muy pegado a tu cristalino y eso nos puede dar riesgo de una catarata, entonces el lente va para afuera. Si ese lente queda muy pegado a la parte anterior de tu ojo, eso puede subir la presión de tu ojo, ese lente va para afuera. Pero realmente pues eso se sintetiza en la necesidad de tener que retirar ese lente. Y siento que eso para el paciente, si le hablas de glaucoma, si le hablas de catarata, como que no lo aterriza a, oye, estoy haciendo algo, o sea, voy a apagar un lente y hay riesgo de que me tengan que quitar, 1%, ¿no? Y esa estadística es real, o sea, a nivel de trasplante de lente o recambio de lente, 1%. Y los riesgos inherentes a la intervención, ¿no? O sea, pues, la sedación, la entrada a quirófano, ¿no? Entonces, siempre preguntan de riesgos. Tiempo de espera, yo no sé si también quieran platicarlo, oye, pues, ¿y cómo es la dinámica? O sea, ya me puedes operar, me quiero operar mañana. Hay que decidir el tiempo. Yo la forma en la que yo le manejo a mis pacientes, primer paso, tomas la decisión, resolvemos dudas. Segundo paso, pagas el lente y pedimos el lente. Yo no pido un lente si el lente no está pagado, porque me hacen pagar para un lente.
Y de hecho, digo, eso cada quien, pues gente que tiene clínicas y cada quien como maneja su contabilidad, yo el primer pago yo lo dirijo directamente al FAMEX. El paciente paga al FAMEX, aquí está, el pago del CCL, al FAMEX les hace la factura. Pues siento que eso también le da transparencia al procedimiento. Porque si uno le dice, oye, te voy a cobrar 120,000 pesos y, doctor, que se quiere cambiar el carro, no, a ver, pues esta parte es para la empresa. No, entonces yo no te he recibido nada de dinero, ahí está. Entonces pagas el ente, se pide el ente. Un paréntesis muy lindo que dijiste hoy también, que es el poder de la potencia de una tecnología que es suiza y que es personalizada. Entonces, Sí. no, o sea, esto no viene de Suiza, no viene de India ni de China, viene de Suiza y se va a hacer personalizada para ti, que eso salió muy lindo de mañana. Sí, entonces ese lente se manda a personalizar y eso puede tardar entre 1 y 4 meses. Entonces, tarda ese tiempo, en 1 o 4 meses llega, y ya que llega aquí con nosotros, entonces el siguiente paso es la cirugía. Algo que nos preguntan si es que la cirugía de láser dicen que dura 10 años. ¿Cuánto dura, no? Eso es verdad, y ese tema de 10 años creo que en algún momento se dijo mucho y la gente También como que lo... fíjense. Entonces se lo dicen. El manejo de la expectativa, ¿no? Oye, ¿qué espero? Te digo que hacer una tecnología premium me han preguntado si el lente puede venir en color, como que se imaginan que él va a cambiar el color del ojo. No, a ver, lo que platicabas tú con él, ¿no? O sea, la capacidad de visión que tú tienes con tus lentes, tu lente intraocular te lo puede dar, incluso a lo mejor un poquito más. ¿No? Oye, doctor, ese lente, ¿cuánto tiempo lo va a quedar? Yo también les digo, si ese lente está diseñado para estar en tu ojo, pudiera ser el resto de tu vida, la forma más sensata de decírtelo es hasta que formes catarata. Porque tú y yo y todos los seres humanos del planeta vamos a formar catarata. En ese momento, quitamos ese lente, quitamos tu catarata y te ponemos un lente de catarata. ¿No? Entonces, y también preguntan mucho, oye, ¿qué pasa si me acaba la graduación? Obviamente, dentro del abordaje del paciente refractivo, pues tú ya le preguntaste si su graduación cambió, o oye, a ver, trae sus lentes, déjame te los mido. Aunque ya tienes una noción si esa graduación está estable. Entonces yo le digo, mira, la verdad es que si tu graduación está estable, este lente respeta esa estabilidad, ¿no? Si tu graduación está cambiando, eso no lo va a quitar el lente, ese lente no detiene eso. ¿Qué pasa si en unos años te cambia la graduación? Si la pregunta es, ¿se puede cambiar el lente? La respuesta es sí. Pero pues, también, yo se lo planteo así, digo, no es el escenario ideal, pero también, ¿qué pasa si en unos años tienes una dioptría o 2 dioptrías? Bueno, pues a lo mejor en 1 año, 2 años, 5 años hacemos un retoque con láser. Obviamente si es un paciente que sí es candidato a láser, ¿no? O sea, que realmente el único motivo por el cual no era candidato a láser era porque era una graduación muy alta. Entonces sí, siempre, o sea, yo sí he hecho bióptico, o sea, láser después de alguien que ya lleva 5 años con ICL y les van bien. Entonces, una pregunta, ¿sí le promete dejar de usar lentes? Yo les hablo de independencia. Exacto, eso es lo Como cualquier cirugía refractiva. Sí, no, porque más paciente que paga tanto, piensa que le va a detener la miopía, piensa que ya no va a volver a usar lentes, piensa que... Entonces, no, manejar independencia de los lentes. Siempre les hablo del famoso lente de descanso después de la cirugía, si llegara a ser necesario. Y sí les hablo de esto, de que no generen falsas expectativas de que el paciente ya se va a detener la miopía, ¿no? Y controles postoperatorios, que también es bien importante. O sea, oye, doctor, ya después de esto, ¿qué tengo que hacer, no, contigo? Sí, pues yo les digo, un paciente con miopía, se opera o no se opera, tiene que estar aquí en el consultorio 1 vez al año. Si te pones y te operas los lentes intraoculares, con mayor razón, porque tengo que checar que ese lente con el tiempo sigue estando en la posición en la que tú y yo lo dejamos. Con lo que decía Lani, que estuvo bueno, vos como, tú notabas, Lani habló fue algo interesantísimo, dice que el Draco Premium en el primer consulta es muy, muy difícil, que obviamente lo mejor es cuando viene ya recomendado boca a boca, hasta del 2% del Draco Premium en la primera consulta, que si alguien viene recomendado sube a 92%, entonces Lani. Yo creo que hay, ¿qué les parece si tuviéramos que hacer un consenso? Obviamente típico de los consensos tan buenos. ¿Cómo sería la primera consulta y cómo sería la segunda? O sea, voy a estar de acuerdo. Esta vez hablamos de un paciente puramente quirúrgico y un paciente que no es necesariamente quirúrgico. Entonces, en este caso, como que estamos en el limbo, porque es un paciente que uno puede fidelizar con algo y después ya. No, a mí me gusta mucho fidelizar al paciente y después, no sé cómo se manejan ustedes, ¿cómo manejarías ese tema de primera consulta, segunda consulta, otra vez le pedís ya estudio, pues le decís tenemos que ver si son candidatos y ahí ya me echas un estudio
Hasta pregunta, ¿le cobran la primera consulta? Se está en la estación 4 ahora, ¿no? ¿Cómo lo llevo en la vida real? Hay gente que inclusive en la primera consulta te dice, no, bueno, en la segunda lo vemos, como tienta al paciente a hacerse el estudio y a volver. O lo quiere cerrar en el inicial. La forma en la que yo lo hago, Sí. yo les doy una primera consulta normal. Yo si te puedes dar una idea más o menos de qué tecnología le vas a ofrecer al paciente, incluso aunque no tengas la topografía en la mano. O sea, ya, más si ya viene el paciente buscándolo, más si ya le dijeron que era candidato a otras cosas, más si es una refracción muy alta. Si es un paciente que viene y yo lo veo que, le decía también doctor a la mañana, o sea, también depende de tus posibilidades. O sea, por ejemplo, yo en Aguascalientes no tenemos fento. Entonces yo no me siento cómodo haciendo láser en graduaciones muy altas. Entonces ya en Aguascalientes, si viene alguien conmigo y oye, pues ya tienes ahí 8 dioptrías, ya de entrada, aunque yo no tenga la topografía, yo le estoy hablando del ICL, ¿no? Entonces, yo en la primera consulta les hago el abordaje, les hablo de la tecnología, sí les digo que hay que minimizar esas mediciones y ahí es cuando les pido los estudios. Entonces les hago la solicitud de los estudios, van y se hacen los estudios y generalmente en esa revisión de los estudios yo reviso los estudios y eso sí es como un complemento de la primera consulta. Eso, ¿no cobra la segunda? Sí. No, la segunda no, realmente pagan los estudios. Si te llega un paciente con 4,5 dioptrías de miopía, candidato, pasamos procedimientos. ¿Te ofreces siempre las? Sí, siempre les hablo de las dos. Sí, coincido con el doctor Alanís de lo que decía, ¿no? O sea, pues tratar de también estimular lo premium. Pero también pues depende de lo que esté buscando la persona. Si la persona te busca practicidad y todo, pues entrada le ofrezco láser. Pero si es alguien que a lo mejor está como así en el rango de que 5 o 6 dioptrías o esta opción, sí les hablo primero del ICL y luego, no, pues es que me habían hablado de láser, bueno, pues te platico de láser, ¿no? Pero sí hay pacientes que son candidatos para las dos. Así que entonces en la segunda consulta no cobro y ves estudio. ¿Qué estudio les pides? Les pido una topografía. ¿Cuál? ¿Alguna? Yo tengo Sirius, entonces yo les pido el Sirius. Y ahorita acabamos de tener el OPD, entonces también les pido el OPD. ¿Y acabar? ¿O cómo? Y además, pregunta, porque he visto que a veces uno está siempre tentado a dónde pongo el límite de la cámara anterior. ¿Cuál te gusta más para medir los objetivos de cámara anterior? ¿Y cuándo eres tipo menos de, no sé si es 2.8 o cuándo? 2.8. Si es 2.79, no. Sí, 2.79 no. 2.79 no. No. ¡Ah! 2.8 no. No, te lo digo porque los dolores de cabeza que yo he tenido. Bueno, eso es lo que quiero meterme en tu cerebro. 2.79 no. De hecho, depende también del lente. O sea, porque, bueno, por ejemplo, si es un paciente con una graduación hiper alta, dices, bueno, 2.8 está de maravilla. Para una graduación o para un paciente que tiene una graduación un poquito más chiquitita, yo sí soy como un poquito más estricto. O sea, a veces me quedo con 2.9 o me quedo con 3. O sea, aunque en teoría la casa comercial te dice 2.8, ¿no? Sí, pero 2.8 y sí, porque... Inclusive, perdón, pero había subido a 3.0, ¿no? Ahora no. Primero había subido a 3. Primero estaba al 3, hipermetropía sigue siendo 3. Okay. Lo que sucedió recientemente es que lo bajaron a 2.8. Ya pueden poner a partir de 2.8. Pero ¿por qué no poner 2.79? Porque si en algún momento es de este porcentaje chiquito que entras en ese grupo de complicaciones, oye, se le subió la presión al paciente, le dio glaucoma, hipertensión ocular, pues ahí está, es que no cumplía lo que te está diciendo el proveedor. Es de aquí para acá. ¿Te estás echando la culpa? Sí. Entonces, sí, 2.8. Yo uso Sirius, Orscan es muy bueno, Pentacam es muy bueno. Depende de lo que tengas como acceso y lo que te sea práctico para tu dinámica y para tu práctica. Lo que les decía hace rato, digo, sí. Si ustedes tienen ahí, le pueden hacer el VM, pues está genial también, porque le olvides eso con tus surcos, ¿no? Eso, el sizing. No, era... No tiene tanto, porque he visto cada debate de horas y de caos. Sí, pero es lo que, ese ¿Cómo tema... ¿Cómo resumiría el sizing de manera práctica para alguien que empieza? Blanco sigue siendo el estándar de oro, sigue siendo lo que te pide el nomograma de la casa comercial. El debate está en que tú no pones el lente en el blanco, lo pones en el surco. Entonces, idealmente ya está en surcos. Pero este metaanálisis del que hemos hablado varias veces te dice que así hagas la selección con blanco, así hagas con surcos, la variabilidad es la misma. O sea, no hay una regla de oro, no hay receta de cocina. Entonces, si lo haces con blanco, te va a ir bien. ¿No? Hay un porcentaje chiquito, lo que puede pasar es que tenga un quiste en el cuerpo ciliar o algo ahí raro, o que esté muy plano. Eso.
pero ya es algo que no vamos a menos que haya un número muy bueno, no vamos a... Eso era lo que me decían en Guadalajara los deporteros. ¿Qué tantos quistes han visto? ¿Muchos? ¿Un montón? O sea, y justo a mí me tocó cuando estaba ahí en la ceguera que nos mandaban webs para ICLs y nos encontramos muchos. Lo puedes llamar que dicen que es muy frecuente. frecuente. Y sí, entonces cuando yo les hablaba y me decían los deportes de hierro, no, ¿cómo que no es PSVM? Bueno, pues es que ellos tienen al doctor Mora y casi tienen su oficina de atención al cliente, porque todo el mundo le pregunta cosas, entonces pues para nosotros mandar un VM es como más complejo. No quiero decirles que no lo hagan, o sea, creo que si le puedes darle al paciente, o sea, hacer una tecnología premium, control hotelial, VM, una buena topografía, pues hazlo, ¿no? Son frecuentes, pero tampoco son frecuentes los grandotes. O sea, Eso, o sea, pequeños. ¿qué tanto va a ser significativo y qué tanto te va a hacer que te genere un problema? Y obviamente, si te pasa, pues, ¿por qué no le pido un VM? ¿No? Y yo creo que difícilmente te va a generar un problema. Ajá. Los quistes comunes. Ya un quiste grande, pues si eres buen clínico, si no hablas de figura, quiste como el iris así levantado, Exacto. ahí sí, pues te obligan, ¿no? Pero no son comunes, ¿o qué será? Y Que vengan los demás. niños y probablemente pues no estén, ¿no? O sea, al hacer un quiste, cuando apoyes el lente, pues no creo que cambie. Como te comentaba, es un curso práctico que ya empezó en la mañana con 4 estaciones, ¿sí? Tenemos colegas de distintas especialidades, córnea, segmento anterior, gente que ya son sus primeros casos y gente que viene de cero. Entonces, tuvieron 4 estaciones, ¿sí?, determinadas, en las cuales, como te decía, ¿no?, la primera hemos dado unos tips de cómo comunicarnos con el paciente, la segunda, cálculo y sizing, en la tercera, técnica quirúrgica, y en la cuarta, cómo implementarlo en tu práctica. Así que nos gustaría, tanto para vos como tu padre, que tienen una experiencia de las más importantes a nivel mundial, que nos des algunos tips. Buenísimo. No sé si queréis, yo encantado, por supuesto, de estar con ustedes, un placer poder compartir tiempo con Stanford University. No sé si querés dejarme que comparta la pantalla, que tengo que ver varios videos. Por supuesto. Por supuesto. ¿No te deja? Déjame que te hago como anfitrión si no te deja. Fíjate a ver si no te deja. Te hacemos. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Déjame que hay que ser tu anfitrión. Bueno, ahí, bueno, un poquito para arrancar. Ahí está. Perfecto. Listo. Para arrancar con el tema de cómo ofrecerlo a la también, yo creo que Roger, sería muy lindo si nos contás un poco de la historia, porque tu padre fue parte de las primeras versiones, de cómo evolucionó el lente, ¿no? Sí, totalmente. Tratando de buscar dónde estamos compartiendo con lo que sacar. Sí, la verdad que la historia de ICL, bueno, seguramente la han escuchado varias veces, pero es muy interesante escucharlo a mi viejo en esto porque fue realmente partícipe del día 1. Es un lente que nace de la evolución de un lente de Fiodorov que se ponía a fines de los 80 y donde no tenía absolutamente nada que ver con el lente que estamos colocando ahora, es más parecido a lo que era un PRL. De hecho era un lente que se llamaba Mushroom y después evolucionó y bueno, fue muy importante todas las contribuciones que hizo mi viejo desde el principio de los 90, desde la concepción de las piernas, los pies, la curvatura posterior para cada bol, la descripción del bolt en sí, el tema agujero central, se hizo un agujero central al principio de los 90, bueno, una gran cantidad de cosas que fueron probando porque no había experiencia en nada. Imagínense que no había ni sistemas para medir, ni sistemas para visualizar, era todo empírico, era hace catarata, no hace catarata, hace bloqueo, no hace bloqueo. Entonces, bueno, era otro tipo de medicina que hoy gozamos con un nivel de precisión en lo que estamos haciendo, realmente es muy importante, a pesar de que sigue siendo el punto flojo de estar el tema sizing, que podemos hablar un poquito.
les voy a un adelanto de lo que estamos haciendo con el tema sizing, que lo van a tener a disposición a principio del año que viene prometido, que realmente está funcionando muy bien. Pero yendo al punto 1, estación 1, y bien práctica, si no hacemos un monólogo, de la forma en que ofrecemos esto con nuestros pacientes, es de la misma manera que ofrecemos un lente multifocal, un lente trifocal, un lente premium. Estamos hablando de una técnica refractiva para dejar de usar anteojos. Entonces, a mí me gusta encarar al paciente hablándole un poquito de primero su condición, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene bueno, lo que no es tan bueno, si tiene alguna delgada, si tiene mucho por corregir, y después yo nunca arranco con un negativo, todo lo contrario. A mí me gusta todo un tip medio marketingero, pero le digo que me gusta mucho también esto, cómo uno se comunica con los pacientes, es muy importante. Y en vez de decir, es una lástima, no somos el candidato para láser, es todo lo contrario. Tenés una muy buena oportunidad para los que son candidatos para este tipo de óptica. Hablar en positivo, no arrancar en negativo, sino creen que una cosa es mejor que la otra, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, punto número 1, hablar en positivo. Otro punto que me gusta destacar del lente, una vez que ya sé que va a ir para un lente ICL, y después podemos hablar de criterios de selección, por qué uno va a ser no. ¿Tú estás compartiendo, no? ¿O sí? No estoy compartiendo. No, estoy charlando. No, perfecto. No dio la impresión que acaba de haber un extraño. Estoy charlando. Mejor. Entonces, volviendo a eso, entonces, olvídense de por qué elijo uno, si tiene 6, 7, parametría y todo lo que podemos discutir después si quieren. Una vez que uno ya se embala con la decisión de darle un ICL a un paciente, después tiene un listado de cosas a mencionar que son muy buenas. Palabra reversible, clave, al paciente le encanta escuchar que algo que uno le va a hacer es una técnica de adición, donde no se sustrae tejido, no hay nada que se modifique del ojo, eventualmente nada que se modifique del ojo, y que de alguna manera el día de mañana, si uno lo quiere retirar para proceder con una cirugía de catarata, en el momento que haga la catarata, va a tener el ojo virgen. Esas son cosas que me gusta mencionárselo al paciente. Después, otro punto fundamental, miopes altos. Cuando usted tiene un miope alto, vamos a un ejemplo, tiene un miope de menos 12. Un miope de menos 12 que no tolera lente de contacto, pero es una calidad de vida bastante mala. Obviamente, si tiene lente de contacto, podemos discutir varias cosas. Si lo tolera bien, es bastante comparable con lo que uno puede tener con un ICL. De hecho, hasta algunos están más cómodos. Pero un miope que no tolera lente de contacto, que usa un anteojo, tiene una mitificación a nivel de la retina alrededor del 30%. O sea, la imagen que percibe es 30% más chica de lo que va a hacer con un ICL. Es por eso que muchas veces el paciente gana líneas de visión, porque tiene una imagen más grande en la retina. Todo eso se lo digo sin ninguna duda. Y bueno, ahora les puedo mostrar un poquito, pero la realidad es que es impresionante la cantidad de líneas de visión que ganan este tipo de pacientes, es notable. Y eso está totalmente relacionado a esto que les comentaba. Entonces, yendo a 2 o 3 puntos importantes acerca de la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica es relativamente sencilla si está bien entrenado. Nosotros siempre hacemos con una incisión en el eje más curvo. Antes la hacíamos siempre a nivel temporal, hoy en el eje más curvo. De alguna manera, el hecho de no tener que hacer una ilectomía quirúrgica ha facilitado radicalmente el procedimiento. Esa incisión, hacemos una paracentesis chiquitita únicamente para poner antibiótico al final de la cirugía, no tiene otra función. Usamos siempre esta segunda mano que tiene la bondad de tener un extremo más largo que el otro, entonces de alguna manera uno puede meter la parte proximal y después con el mismo instrumento meter la parte distal, y se hace relativamente sencillo, un procedimiento que no cuesta realmente la parte quirúrgica. Siempre lo hacemos con los bucones, eso es muy importante. Y otro punto importante es no volverse loco con la aspiración. Entonces, cuando ustedes usan el material correcto,
no tengo ningún interés comercial con Foucault, que es de Bauchelot, pero hace 30 años lo venimos utilizando y es muy, pero muy, muy raro tener un problema. Diferente experiencia hemos tenido con otros tipos de viscoelásticos, donde a veces queda retenido detrás del lente y tener una hipoxia con una opacificación, eso es bastante común. Entonces intenten no escatimar y no probar distintas cosas en esto, ya que son cirugías donde no hay margen de error. En casos donde hoy hay un exceso de volt, que es definitivamente una de las cosas que uno quiere evitar, lo que hacemos en el instituto es damos, a ver, vamos a pasar acá, rotamos 90 grados, eso lo hemos descrito ahora en un paper, nada, se lo publicamos en una plataforma de Surgery, que la parte vertical del ojo, en lo que es en la ubicación del lente, ahora les voy a mostrar que es la que se llama ciliary body, es más grande que la parte horizontal y es notable porque tenemos un promedio de 430 micrones de disminución de volt. Entonces, los lentes que tienen hiperbol, que es la complicación más temida de los ICL, porque ya se ha mostrado que el hecho de tener un hipogol no es tan complejo hoy por la circulación por el medio del lente, por el agujero. No hay catarata inclusive con poco volt, salvo que esté absolutamente acordado, pero tiene muchísimo más comportamiento y tolerancia. Sí es complicado tener un hiperbol. En estos casos, el hiperbol sinastólico, inmediatamente, si ustedes lo detectan, roten los 90 grados, les va a disminuir aproximadamente 430 micrones, que es muy importante. Eso tenganlo súper presente, súper presente. El otro punto importante, les muestro también que estamos en otro video, para sacar un lente, no se compliquen en sacar el lente haciendo tantas maniobras ni cortando ni nada. Este es un lente que por 3 milímetros sale muy cómodo, es importante llegar hasta el centro de la óptica y se extrae muy fácil, como le acabo de mostrar. Entonces, fundamentalmente, lo que se hace es, se coloca un poco de viscoelástico arriba para cubrir el endotelio y después mínimamente por el costadito para levantarlo, que quede tinteado. Entonces lo dejan y lo ideal, el punto más fácil para sacar es el hombro. Mínimamente oblicuo sale realmente fácil. Eso para que lo tengan en cuenta. Vamos a buscar otras cosas que les quiero mostrar. Entonces, esto es lo que les comentaba que es lo que tienen que tratar de evitar. Esto que es el hiperbol. Y es bastante común. El hiperbol se debe fundamentalmente a que el sizing es el punto más álgido de estar. ¿Por qué es tan difícil? Y porque hay una gran discrepancia entre la anatomía, una gran variabilidad anatómica, inclusive dentro de las mismas personas. Fíjense las diferencias que hay entre mismas personas, entre el ACD, con el Y2Y, con el ángulo y con el lens rise. No hay una línea. Todos tienen, inclusive siendo las mismas personas, diferencias, no hay una correlación. Entonces, todo hace que haya una gran variabilidad de las cosas que uno puede tener. Es por eso que, inclusive con muchísima experiencia, tenemos casi un 6%, ahora no nos está pasando esto gracias a Dios por varias cosas que hemos implementado, pero hasta hace muy poco teníamos un 6% de pacientes que tienen más de 1000, inclusive con una persona que ha hecho más de 22.000 ICL. Entonces, fíjense que algo es un problema, que por suerte hoy está bastante mejor la parte de resolución, pero esto es lo que realmente termina molestando. Y hoy, por suerte, la parte de hipogol no es tan compleja, pero hay casi un 4% de pacientes que terminan con un outlier importante. Entonces, 2 o 3 cosas que hemos implementado últimamente y que les voy a dar una buena noticia acerca de VM, porque también estamos usando otros VM. Di una charla hace un poco con André Benanti para el Hospital de la Ceguera, creo, de Conde, y la verdad que hoy estamos haciendo una comparación entre Sonormed y este VM, el VM que les voy a mostrar, y los resultados son muy buenos también y se pueden relacionar perfectamente. De eso se trata de lo que voy a presentar al principio de año, ya con un calculador online para que directamente metan la imagen de VM y te pide exactamente el lente que tiene que hacer. Eso ya lo tenemos desarrollado, así que ya lo estamos jugando. Pero fundamentalmente lo que hoy entendemos es que sin VM van a tener outlier complicado. Eso va a pasar. Porque el VM te da realmente una idea importante del tamaño que tiene este sector, que es donde calza la mayoría de los ICL, que es el cuerpo ciliar a cuerpo ciliar. Si ustedes ven acá,
No, el lente no va al sulcus como nosotros creíamos, no va al sulcus. La correlación entre el sulcus y cuerpo ciliar es casi de 0.7, es moderada entre medio, digamos, pero no es una correlación altísima. Es mejor que la correlación con el white to white, que no tiene nada que ver. Si ustedes se guían por white to white para calcular el lente, lo pueden calcular con el tamaño de la oreja del paciente y les va a dar igual. No tiene relación. Tiene la tolerancia de meter un lente dentro del ojo y que la gran mayoría de veces calce. Pero cuando hablan de outlier adentro del ojo, pasa lo que pasa, que ponemos un ojo con un lente con un golpe importante. El 83.3% de las veces va a ir a esa posición del cuerpo ciliar a cuerpo ciliar. El 13% que va a una posición asimétrica, punto importante. 13% que va a una posición asimétrica, quiere decir una patita al bol, una pata al surcus y otra pata al ciliar, y hay un 4% que va al surcus. Entonces, si les muestro la correlación entre cuerpo ciliar y white to white, fíjense la discrepancia que hay. No tiene ningún tipo de correlación entre cuerpo ciliar y white to white, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, uno de los puntos que hemos incorporado también, que no es una obligación, pero sí, con el volumen importante que tenemos en ICL, nos fue una muy buena inversión porque nos evita problemas, nos evita desgaste. Entendimos que, y esto lo sacamos de Shadi Awad de Líbano, un gran amigo, hizo un paper con 60 pacientes, y nosotros decidimos hacer el mismo paper con mayor casuística, 592 casos. 4 horas de medición del BOL intraoperatorio, con un CT intraoperatorio con CAC-FLY, y al día, y ver la correlación que hay. La correlación es muy buena. Si ustedes se fijan, tenemos una media de 550. Y a las 24 horas 625. Es muy replicable. A pesar de que hay un poco más de scatter, hay una línea muy importante de correlación. ¿Esto por qué es importante? Por lo que les comentaba. Porque si tenemos ya el conocimiento que este paciente tiene un vulnerable, tenemos que resolver, como le decía, notando. Bueno, eso es un tema con el tema BOL. Después hay otros casos importantes que me gustaría compartir. ¿Cómo venimos, Ivo? No quiero aburrir, ¿eh? No, todo lo contrario, dale, porque son cosas que no habíamos hablado hasta ahora. Bien, ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero creo que justo tenemos con una mentalidad también, Roger, de estar preparados para todo, preparados para cuando las cosas van bien, y creo que estás dando muchos tips de cuando quedan esos casos outliers que no quedan claros, siempre hay un porqué detrás de todo, ¿no? Ustedes piensen que el BOL es muy importante porque el BOL no es solo un tema de seguridad para el paciente, que es obviamente fundamental. El BOL, lo importante que tiene es que también te va a determinar la calidad óptica del paciente, porque genera un fenómeno de barrera, la pupila se aumenta de tamaño si tiene mucho BOL. Y ahí es donde el paciente generalmente también pierde calidad de visión. Entonces estamos haciendo una técnica que es espectacular por lo menos en la calidad de visión. Entonces no podemos sacrificar eso y hay que ser lo más preciso posible. Este lente que decía que es lente de Theodore, un poquito, ya que me video, digo. Verá que gran, tu hijo de bigote y con más pelo. Exactamente, el 1986. Lente Magnum, fijado en media y pupila. Este es el lente Magnum, como era. Obviamente producía muchos diferentes problemas, aparte de lo que hubo pupilar. Había una gran pérdida de células nucleares, que escuché que estaban hablando de células nucleares, y si quieren hablar un poquito de eso también. Y ciclitis, cataratas, así era el interés. Era como un botón que se ponía en el iris. Obviamente, producía un bloqueo ocular terrible. Trae el color bottom en 1990, y después, bueno, evoluciona, compra la patente de justamente Star, y después se desprenden estas 3 compañías: Chiron Anatomet, de silicona, el PRL, que también es silicona de un ruso que se llama Dmitry Lentiev, es un amigo del padre también, y Star, que compra el colágeno con un proceso muy sofisticado del material, que incluía colágeno porcino. El colágeno no es un material en sí, es una abreviación de lo que es colágeno, que tenía un poquito de colágeno porcino, cosa que trajo muchos problemas al principio en sociedades, en culturas árabes, muchísimos problemas de que terminamos de desterrarlo, pero fundamentalmente lo que es interesante del colágeno es que tiene una radiación, un material que lo hace
muy reacio a las cargas negativas dentro del ojo, y eso hace que no se le peguen proteínas. Por eso el lente uno lo saca 20, 30 años después, lo ve en la lámpara hendidura, lo ve en el microscopio y está impecable. Es un lente que realmente tiene muchas bondades. Fíjense cómo evolucionó el lente. Esto es el primer lente del 93. Primer lente, era como un PRL. Esto que se ven acá, hacían los ángulos, era muy filoso. De hecho, por eso hubieron ICLs, tantos PRL que terminaron la parte de atrás, ¿viste? Porque realmente estudiaban los procesos y se mandaban para atrás. En el 93, mi viejo puso el primer ICL, el primer grupo, en septiembre, junto con 3 otros centros, en Austria, con el resto de Mendoza, 22 de septiembre del 93, poniendo el primer ICL en el mundo. En esa misma semana fueron los 3 primeros. Y para que vean, el 94 incluyó en el centro del lente un agujero central que hizo con un mecanismo muy especial. Lo diseñaron junto con Dan Fengo, que era otro grupo, y con un ingeniero de la compañía, y pusieron 30 lentes en Mendoza. De hecho, tuvimos la posibilidad de ver este lente, este paciente en el 2014. ¿Qué hace Andrés? Hola. Vimos este lente en el 2014 y realmente es impresionante. El paciente todavía está bien. Y como no le voy a hacer menos, a los que no lo han visto nunca, les voy a mostrar la primera cirugía con el primer lente con agujero. Ahora, toda esta historia no es para alardear menos con mi padre, sino para la historia interesante, porque el paciente de 73 años con 20 y pico años de lente dentro del ojo no había desarrollado catarata. Entonces, si hay espacio y el agujero está presente, es muy difícil que hagan catarata por el lente. Eso es un muy buen mensaje. O sea, realmente genera el lente un fenómeno de circulación central que hace que esté realmente protegido de generar catarata. Eso está buenísimo. Bueno, long story short, en esa época había muchos descentrados, no estaban los pies del lente diseñado, y había muchos descentramientos, como ustedes ven acá en Sheinflux, se ve esta hipotoxia negativa que se protesta hacia atrás. La compañía no hizo tantas variables e increíblemente dejó de hacer el agujero central, rechazó de agregar este problema. Y bueno, fue hasta el 2011 que, acá está lo que les comentaba de la luxación en el vitro de la ruptura cerebral por estas primeras. Esta es la cantidad de lentes que se probaron en esa época en Mendoza, para que vean. Todos estos son modelos de está obviamente en esa época sin tanta regulación y sin tanta cosa. Estamos hablando de entre el 93 y el 96, el 92 y el 96. Bueno, muchos cambios. Esta es la patente original, donde mi padre fue un gran impulsor. Fíjense que ya tenía la patente de agujero en el 95. Este soy yo y este soy yo en Mendoza, este es mi viejo. Y este es el ruso que era el CEO de la compañía, Vladimir Fengo, que está acá. Así que para que vean cómo fue la historia. Este es el señor que les decía que tuvo 20 y pico años en lente dentro del ojo, y así se ve el ojo del señor. No lo hemos visto más, debe ser bastante grande, espero que siga vivo. Pero todos estos son pacientes que tienen muchos años con el lente colocado. Así que bueno, un poco para contarles. Yo creo que lo mejor digo es que tienen preguntas y estoy a total disposición. Me parece que va a ser lo más fructífero. Alguno que tenga alguna preguntita, sobre todo enfocar las cuatro estaciones que estamos viendo. También está el doctor Andrés Benati acá, que es otro cirujano refractivo que nos puede ayudar mucho con el tema nuevamente, ¿no? De cómo implemento mi clínica, cómo hablo con los pacientes, sobre todo también, Roger, estuvimos hablando de cómo lograr captar pacientes que sean candidatos tanto para cirugía refractiva como para ICL, ¿no? Es todo un tema posicionarse con eso. Sí, ahí en Corea, en Asia, ocurre más que acá. En Asia el furor, ICL, es Corea, es uno de los principales mercados. Hubo una campaña de prestigio del láser, la verdad que es muy injusta, pero es una gran técnica en Japón, impulsada por algunos colegas, y cayó un 70-80% de la cantidad de cirugía refractiva. Pero ¿cuántos ASCARs nos tocó ir con Andrés Benati, que está ahí? Nos tocó ir a un ASCAR en Washington hace unos años, en el cual había gente con pancartas antinazis.
¿Te acordás? ¿Fuimos a Estados Unidos? Sí, sí. Pero bueno, en definitiva lo que pasó es que el video médico que pusieron para arriba contra una técnica y terminó repercutiendo en toda la especialidad. Porque en todas. El paciente no difiere si Claro, es claro. que esto es mejor que lo otro. A un paciente le va mal operándose los ojos, sacándose la gafa y uno lo relaciona con todo. Entonces, así como le digo para bien, para mal lo que pasó con eso, después le digo que hay muchas prácticas que están fogoneando muchísimo la bondad del ICL en Corea y salen a hacer mucho marketing con el ICL porque es muy marketingable. Cuando uno habla de un lente de contacto que no va a tener que no va a tocar nada, que de alguna manera se mantiene, preserva la función del resto del ojo sin alterarlo, que tiene una recuperación rapidísima. Hay un punto que no les mostré, que es el fenómeno wow. Siempre nos captamos con el tema del wow effect del láser. Y nosotros hicimos un estudio hace muchísimos años, en el 2012, en cómo era el fenómeno, la diferencia entre un operatorio de láser versus ICL. Les quiero mostrar una cosa nada más, para que ustedes vean. Y esto no es criticando el láser, pero sí para darle flores al ICL, porque realmente en esto, cuando las cosas están todo bien, no hay confianza. Estos son 4 horas después de la cirugía. Fíjense lo que es el OSI. El OSI es cuánto escáter produce el ojo. Tiene 0,4. Esto es lo que se llama el PSF y el Stride ratio. Mientras más finito es, mientras más alto mejor. Miren lo chiquito que es. Esto es la lágrima. Siempre produce la misma calidad de visión en función del tiempo. No hay ninguna alteración. 4 horas después de la cirugía, un paciente dice 4 horas después de la cirugía, 0,9, menos de una excelencia. 4 horas después, 0,9. Nosotros un paciente dice recién operado. 4 horas. Le voy a mostrar para que vean un láser. Estos son 4 horas después de la cirugía. Se dan cuenta cómo el láser, a pesar de que inclusive esto fue hecho con hipergrato, que produce menos todavía edema que hoy con el femto, aunque obviamente el femto tiene infinitas bondades. Pero fíjense, hay un escáter importante, hay una disminución de la calidad visual inmediata, a pesar de que el paciente reconoce la obra. El efecto wow es muy potente, dice él, y eso también vale porque ese paciente recibe la llamada, dice, ahora cómo te fue, inmediatamente dice, estoy viendo, no lo puedo creer, se genera un fenómeno multiplicador muy potente. 4 horas después de la cirugía, y recién al día empieza a mejorar la calidad de visión, que es lo que vemos en la práctica, pasa a 1.4, pero nada que ver ni siquiera con el ICL a las 4 horas de la cirugía. Esto es lo que les quiero mostrar a nivel óptico, para que intenten proyectar por qué el paciente está tan contento, tan excitado al principio. Así que bueno, eso es un punto que les quería mostrar. Muy bueno. ¿Alguna otra preguntita? Inclusive estamos también con el concepto de que esto es un primer paso, ¿no? Estamos generando un grupo de WhatsApp, Roger. Tenemos toda una plataforma online con mucho contenido para que ellos se sigan, porque ahora tienen que dar el salto, ¿no? Entonces, si se olvidan hoy de algo, van a tener una plataforma donde pueden acceder a la información, videos. El consejo más grande que les puedo dar, te quiero mostrar un segundo lo otro que les había comentado. El consejo más grande que les quiero dar es el tema del sizing, que de alguna manera empiecen con ojos sencillos, no empiecen con ojos con ACD grande, con ACD importante, así toman confianza, y empiecen con miopías entre 6 y 15, se va a tener entre 6 y 15. ¿Por qué miopías más grandes? Si bien es una posibilidad, no es ideal, cuando empiezan a tener un menisco más gordo en la periferia y el sizing pasa a ser un poquito más crítico. Entonces, si bien se puede perfectamente, tengan cuidado porque suelen requerir un ángulo un poquito más grande y suelen un poco más preciso. ¿De qué es un ¿De ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No, que ahora queda No, tiempo. ¿sabe qué? ¿No es el de él? No, siga. Bueno, Roger, impresionante, sin palabras para agradecerte el tiempo. Mirá, yo, último, el nuestro es el último. Esto es lo que va a estar en la página web, mirá. El nuestro para que se entienda. ¿Lo están viendo? Sí.
Entonces, lo que van a tener en la página web es un drag and drop, donde van a girar en una caja, que obviamente no es a recibir imágenes, van a tener su usuario, van a girar la imagen de VM y básicamente lo que te va a decir eso es que va a decir, si pones un 13.2, tenés todo este margen directamente positivo. Acá tenés dos conceptos. ¿Cuánto va a tener el volt? ¿Cuál es el volt ideal? ¿Y cuál es el volt, digamos, lo que nosotros decíamos el Saldivar Factor, que era cuánto riesgo tenés según los distintos volts? Por ejemplo, acá idealmente el 13.2, donde más verde tenés, donde más margen tenés. Puedo decir un 13.7, no hay chance con un 13.7 porque te pasás en todos lados, no hay nada. El verde obviamente es lo ideal. Un 12.6 y te va a quedar con un poquito menos de volt. Entonces te va a decir no solo cuál es el volt ideal, sino cuánto rango tenés de que te toque ese volt en ese tamaño. O sea, te va a dar una aproximación del margen que tenés según cada tamaño. Así que bueno, lo estamos perfeccionando, pero no vas a tener que hacer nada, solo tirarlo más. Así que bueno, eso para que lo sepan, va a estar al principio del año. Muchas gracias, impresionante. Impresionante, bueno, después le dejo también tu contacto a alguno de ellos si tienen alguna duda en particular. Muchas gracias. Lo que necesiten, contacto por Instagram, por lo que sea, casos, cualquier cosa, estoy para todo, ¿no? Muchas gracias, Roger, impresionante. Tenemos también a Andrés, que está con el doctor Jorge Rendón ahí, que nos gustaría que nos mostraran algo de lo que hacen en la parte de cirugía refractiva. Déjame ver porque tenemos solo 10 minutos porque lo hicimos en un Zoom, sabes que tiene límite y no me permite hacerte como anfitrión para que compartas. Ok. Déjame ver acá. Lo que pasa es que Jorge tenía unas imágenes que, bueno, estaba bueno para Sí, yo estoy intentando. ¿Alguien sabe cómo hacerlo como anfitrión? Mientras yo me iba contando, los chicos habían preparado algo muy cortito. Hacer anfitrión. Ahí está. Dale, a ver. Dale ahí. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, algo muy cortito que queríamos, habíamos hablado con Ivo, es que muchas veces como cirujanos refractivos, el paciente no está tan, o no tiene tanto conocimiento de esta posibilidad del lente intraocular, ya hablamos mucho de esto, de las posibilidades, pero vamos a ir de lleno a dos cosas que quiero dejar porque es muy poquito tiempo. Los pros que tenemos para el paciente cuando le ofrecemos una cirugía ICL, que son las herramientas que ustedes tienen para, en buen sentido, para aprender esta cirugía. Es una cirugía que sabemos como tenemos la curva de aprendizaje es mínimamente invasiva, en manos expertas son muy bajas. Ya lo han hablado mucho durante el día de hoy, la calidad visual es excelente, el riesgo de eso se disminuye. Y se da para pacientes que no son candidatos cirúrgicos láser y puede ser reversible en caso que no problemas con el size, con el tamaño, se decía Roger. Bueno, ¿cuáles son los contras? No son para todos los pacientes, por diferentes motivos, sobre todo anatómicos. Quizás en algunos países el tema económico, porque no cubre los seguros médicos, y que necesitamos check-ups un poquito más seguidos, follow-ups un poquito más seguidos. Ahora bien, para nosotros, esto es lo que nos interesa que se lleve. Recuerden que para esta cirugía no necesitamos grandes inversiones, inclusive necesitamos para hacer una cirugía de láser y necesitamos medicina con FEM. Acá la inversión es mínima, la curva de aprendizaje no es tan larga, con un manejo de segmento anterior, cualquier cirujano con educación adecuada en colocación de lente intraocular de ICL puede realizarlo, y los años de experiencia y evidencia de los resultados creo que nos apoyan. Las contras, bueno, la experiencia puede tener un cirujano, los costos y el miedo del paciente. Y acá quiero ser intervenido porque esta es nuestra función, explicarle a los pacientes por qué tienen que dejar de lado estos. Una de las consultas que siempre escuchamos cuando le planteamos transformar lo que ellos piensan que es una cirugía láser en una cirugía intraocular es esto, ¿no? Estas son las típicas preguntas que tenemos. Bueno, hay una prótesis en mi ojo, una cirugía intraocular mucho más compleja. Me van a dormir a la hora de operar, así como con anestesia general, es una cirugía mucho más compleja, tiene muchos más riesgos, y es nuestra función justamente iniciar evacuar esas dudas y
que empecemos a educar al paciente de los beneficios de esta lente de esta cirugía. Me voy con esto, fíjense, este trabajo en donde habla de los juicios por mala praxis de los cirujanos refractivos. En este caso, el 75% fueron en cirugías con LASIK y la principal contraindicación fue, o la principal causa fue la contraindicación. Eran cirugías que no deberían ser operadas con láser porque eran queratoconos, fluxos, subclínicos, opiniones grandes que los pacientes estaban muy insatisfechos después del procedimiento. Por lo tanto, para evitar cosas, muchas veces todos tenemos la tendencia a ir a la cirugía con láser, la cirugía con ICL, que es una opción increíble para un montón de pacientes que tenemos dudas de cirugía láser puede dar una complicación en el futuro. Los pacientes no tenerlo en cuenta. Hoy estoy seguro que perdemos muchísimos discursos. Yo quería dejar muy rápido y ya le doy lugar a Jorge, que nos va a hablar un poquito de algunos tips que Jorge tiene para la cirugía y la desarrollo. Muchas gracias, amigo, y muchas felicidades por el partido. Estuvimos de hecho sufriendo juntos algunos rollos. Hicimos lo que pudimos para nuestro querido México, lo que se pudo. No, está bien. Cuando se puede, modo. Aquí lo que les quería platicar un poquito de tips, tanto de la cirugía como también tips de seguridad para platicarle al paciente. ¿Sí? Yo sé que el tiempo no nos queda mucho, yo estoy que compartir este video, no hay problema. Pero pues la gran mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros son pacientes que ya han ido a muchos lugares y muchos les han dicho que no son candidatos. Entonces el paciente ya viene previamente convencido de que debe hacer algo. Si le ofrece la solución, pues está perfecto. Entonces lo primero que hago es que el paciente dice, mira, no eras candidato para poder operar, porque tu columna era delgada, no te podemos corregir al 100%, porque tu graduación era muy elevada. Y sabes que hay una opción donde podemos corregir todo sin tocar tu córnea. O sea, ya el hecho de que el paciente le comenta que no vamos a tocar la córnea para poder corregir sus defectos, ya el paciente ya lo terminas de convencer. ¿Sí? Pros y contras, ya los dijiste muy bien, amigo. Ahí sí estamos más que perfectos. Aquí también, como tip sobre todo, al momento de que te entregan el lente, pues aprender a cómo montarlo es crucial. ¿Para qué? Para que al momento de estarlo insertando, de estarlo implantando, que de la manera en la que se desdoble sea la adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces el lente se queda implantado, se queda enrollado, y al momento de estarlo enrollando, uno puede virtual, se puede abrir al revés. Y créeme que es de lo más, pues, ¿cómo decirlo?, interesante, que se te abra al revés, sobre todo en tus primeras cirugías, sobre todo en que está dinosando en la parte de atrás, en el que manipular. Entonces, la manera de implantarlo, ahí sí hay que tomarse la paciencia para ver bien implantadito, bien dobladito, poner suficiente visco, no exagerar tampoco, y ver a cómo estamos poniendo en el inyector, cómo se va doblando, para saber cómo poder implantar. Y durante la implantación, poder rotar un poquito la cabeza, para que al final el desdoblamiento sea el adecuado. ¿Sí? Digo, si llega a pasar que se dobla, no pasa a mayores, pero digo, más vale tener un lente bien implantadito para nada más al final ponerlo entre las ápticas, sacar todo el disco que se pueda, obviamente en la medida que se pueda. Así que aquí Roger es experto en la técnica quirúrgica. ¿Por qué? Porque de esa manera hay que evitar los picos de hipertensión. Entonces, y siempre revisar al paciente antes de sacarlo de quirófano. Dejar la recuperación unos minutos, pasarlo a la lámpara de vendidura, y si ves que hay mucho disco retenido, liberar un poquito de presión, eso le va a ayudar muchísimo al paciente. ¿Sí? Aquí te dan videos de cómo implantarlo, de cómo hacer un recambio y todo, pero eso con mucho gusto lo podemos sacar en otra ocasión, siempre que se pueda, con mucho gusto. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, no es tan costoso. Entonces, este ya está luchando, ¿no? Sí, las ápticas están afuera, están arriba de Dix. Entonces ponemos visco agua. Ponme allá el ¿Qué? Un lente de 25 mil pesos. ¿Qué tal? A ver, escríbelo cómo lo sé. Pones disco. Vamos a poner disco debajo del lente. Primero debajo y primero delante. Primero abajo, para que se luxe el lente. Ya está luxado, pero estamos haciendo la reproducción de cómo se luxe. Ahora vamos a ver si ya tiene un puerto accesorio, que me parece que sí, aquí tiene. Sí. Por ahí también vamos a poner disco abajo para que sea completo en todo el lente. Porque ya luxó la parte temporal, la que está hacia ella.
Ajá, y las dos inferiores también están arriba. Dale un poquito más. Ahora, no es necesario luxar todo. Con tener las ápticas que están cercanas a la incisión es suficiente. Que ya están. Sí, con que estén es suficiente. Porque las otras al sacarlo van a salir solitas. Ah, Yo no. siento que ahora Sabes está que muy te pegado faltó. Estoy muy seguro de que Exactamente, entonces ahora se lo vamos a poner Ahora hay que disco. darle Arriba. cartucho. El cartucho. Exactamente. Eso me faltó. Entonces, ya sea por el accesorio o por la principal, disco arriba. montar el lente sobre todo. Montando el lente. ¿Listo con su solución y disco? Ya. Ok, entonces la esponjita hay que Yo creo que sí, por la principal no sería la opción. El lente sí lo podemos empujar un Es más poquito de las difícil ápticas por la cámara. que Lo que no podemos es tocar ahí, inyectando al mismo tiempo. sí, imaginado. Sí, ponemos. No importa lo que se salga ahorita. Y muy como así. Listo. Entonces ahora sí está el lente encapsulado en el disco. Sí. Entonces lo que sigue Yo creo que es bueno a la hora de que lo jalaste. o con la Es pinza como una positiva. prótesis que Vamos a empujar el lente viendo hacia la que parte parece distal. Empujarlo un poquito para tener espacio de retornar. Y lo jalaste así. Entonces entramos y lo empujamos. Exacto, como para hacernos un poquito de espacio. Hasta ahí podría estar bien. Y así, con la pinza, ya sea de la zona central Sería que entras con la pinza del o de la áptica, irlo sacando. Ya podemos sacar el lente con la misma esponjita. Pero no tomarlo como solo de ahorita, siempre tomarlo una porción Si suficiente. la jalas no va a salir. Le haces presión aquí. ¿Es de la áptica o del centro? Ha publicado hoy. Publicar, ¿no? Ya sabes, si intentas jalar. Ahí, ahora sí. Vamos a ponerlo de la forma correcta y lo vamos sacando. Si notamos que está muy apretada la incisión, la podemos ampliar un poquito. No importa, ahí no se van a ver. Se supone que está muy Pero delgadito. sí vemos la concavidad. Un poquito así. La concavidad sí está hacia abajo, está así. A ver, un poquito a la derecha, un poquito a la derecha, como si lo fuéramos a notar. A ver, ahí está. Esa concavidad sí se puede observar. La exhibición lo que hagamos aquí. Si gusta, con ese también podríamos girarlo un Creo que ahora poquito. sí ya lo agarré. Ahí está bien, ok, entonces vamos sacándolo poco a poquito. A ver, pero un segundito. Pero sí Entonces necesito salga dos, ¿no? fácilmente esa Sí, concavidad. si vas a usar la técnica, ¿qué? Exacto. Vamos a mover un poquito la pinza para ver qué tan amplia está la incisión, porque si lo que está un poco apretada. Aquí. Colocamos primero una sección. No, sí está bastante. No, sí está amplia. Sí está amplia. Sí, yo hablé porque hace rato quité uno. Ese mismo lo dejamos ahí. Listo, este es un poquito más como chiclosito. Entonces, irlo Puedes sacando. prestar un Sí. instrumento. Tenemos otra pinza para. Ay. Lentes. Y realmente a lo mejor tendrías que tener un mayor pedacito de ICL. Si te fijas, le estás tratando nada más una colita. Pues creo que. Casi hasta la óptica. Tenemos otra. Sí. Si gusta, con esta lo podemos tomar y con la otra irlo sacando. O voy por otra mano. Pues. Este movimiento que puede ser. Sí, se siente que se me resbala. O sea, Sí. Podría parado. Yo creo que si puedes introducir un poquito más la presión de la tranquilidad, si puedes pescar un pedacito más amplio del ICL. Y el borde lo tocamos con el manipulador. tiene que ser más adentro. Esta era mi duda. Yo hace rato lo calé, lo sacamos acá. Observando el arco hacia arriba. Ahí está. ¿A dónde? Estamos buscando la otra pinza. Aquí. Sí. Sí. Nada más se enfoca, no sé. Bueno, donde ahí nos quedó. Entonces, primero girarlo así, que quede alineado de frente. Tiene que quedar así. Con la MacPherson tal vez es más fácil. O Uno es mejor intentemos con agarrarlo esto. del medio, Exacto. como entró. Así lo sacas Un poquito más. Sí batallas porque está chiclosito, pero yo también creo que con una Sí, presión también, de velocidad puedes. Si gusta, lo usamos un poquito más para que quede Sí, bien. chicloso. Una pinza larga. Sí, bastante chicloso. Y ahí podría ser una mejor. Esto así. No, pero esto es una regresa. Con esta, Ok. vamos a empujarlo por el puerto accesorio Hay que para que se hacer rote hacia acá. Como esta tapa no va asegurada, hacemos otra Eso ya presión. lo vamos a ver. Ah, súper. ¿Dirías que ahí está?
lo suficientemente adentro, lo suficientemente afuera. Ah. O tiene que quedar más adentro, más Y a lo afuera. mejor esta otra vez, lo regresamos. Sí, está bien. Ah, ahora lo vamos a ¿Cuál es la hacer. proporción? Totalmente Sí, adentro. solamente que fíjate que no está tan simétrico. Ahí podría ser bueno. Fíjate Otro que lugar. los agujeritos se alcanzan a ver y está como así. Y ahí sería Por una lo que buena posición entiendo para también, tomarlo del centro. exceder de visco en la cámara interior atora el lente. No, de aquí. ¿Qué tal ¿Cuando lo vas introduciendo? O cuando lo vas a sacar. Porque por lo que le entendí a Paco, cuando lo pones en el carril, hay que ponerle poco visco, porque si Sí. le pones mucho, Sí. se atora el lente, se queda como pegado. Sí. Entonces no sé aquí a la hora de sacarlo si un Sí, yo siento que excesivo tiene visco. tanto visco que no nos Está queda mal todo porque está apretado. encorvado. Bien. No sé si va. Visco, sí, ya El abrió. intro de cámara de trabajo sería como lo más fácil. No se agarra. No. Con esa, con la MacPherson. A McPherson. No, pues, Listo, ya mi está. paciente ya tiene Está. nada. Ok. No. Ver la simetría también es importante. Ya mejor. Que es bien simétrico. Está un poquito hacia un lado, no se alcanza a ver. Es que sí lo siento, Con la lo toco esponjita, y muy sencillo manipularlo ya que estás sí, dentro de que los está dientes. muy encorvado. Vamos a ir haciendo Y si haces eso que estás haciendo, pero se compara Más piscarlo. Sí, un poquito más. Ahí ya está bien simétrico, están bien a la par las dos ápticas, ¿no? Y nos alcanzamos a ver por aquí el borde. Siento que Y ya así está. más o menos, yo creo que ese disco, ¿eh? Sí, más o menos para que nos quede este Una espacio buena aquí solución. para la pinza. Ahora sí entramos del otro lado con la pinza. Pinza cerrada, la pinza tiene una angulación. Pinza cerrada y angulación hacia arriba. ¿Cómo cuánto se has puesto ya? Estadística. 80, 150. Que se vaya a así. Oliver, ¿estás usando la pincita? No, Ya es adelante. una buena forma de organizar. ¿No entra de ladito para tomarlo? Era una O pregunta. así tienen que raspar con la. ¿Cuánto se cobra lo mismo con un LASIK de UNICEF? Lo No. voy a intentar tomar y ver si. No, porque también pues ahí entra efectivo, ¿no? No sé buscar el espacio para. Pues en aguas pues, casi no se pueden Pero hacer. es que ahí sí no nos agarra. Ahora ahí, Como avanzar un que- poquito más. Es Para como tener que como por ahí más, abajo, más sola la casi, gracia. Hay que abrir la pinza. Sí, sí, hay más gente que me Exacto. pone, pero ahora Ahí. luego nos ponen y me hablan a mí para maquilar. Exacto. No, Ahí sí las ponemos en Ahí, la ahora, pinza, eso, sobre eso, todo. eso. Pero tiene que estar la pinza. Sanatorio Mérida. Así. Ahí se lo Hay podemos varias soltar y médicas retomar. fáciles. Pero rápido porque si no se me todo. Lo que pasa es que la tenía. Sí, que sí, se sí. fue Sí. Wow, me costó mucho. En Sanatorio Mérida es donde está Estar así, pues casi el el borde del lente está así. El otro sale Sí, más esa con fácil. la pinza, Este está sí. como más chiclosito. O lo agarra. Solo que yo soy en la Roma y uno nuevo en Altavista. La colonia San Antonio. Y van a cargar lentes, están cargando lentes. A ver. ¿Quién ya tiene uno cargado para inyectarlo? Casi la Sí, hasta la última sección aquí. Estoy viendo, estoy No, cargando. más adelante, más adelante. ¿Cuánto cobran los honorarios en la Quede. Yo cobro de honorarios lo mismo que cobro por liceo. Por ejemplo, si liceo le cuesta 30,000 pesos, yo les cobro la cirugía 30,000 pesos. Creo que ya se soltó. Pero el micrófono es tuyo. No, es ¿Cuánto te cobran? ¿Y el azul? o sea, en total me están quedando a mí como alrededor de 25 por cirugía. Sí, Yo les he cobrado cada te cirugía. faltó ahí dejar Ahí más varías un poquito, ¿no? O sea, si el paciente REC muy atrás, es especial, o el paciente que cada joya necesitas hacer un esfuerzo. Qué punto Yo soy mucho de que no se barate la cirugía. ¿Alguien ya tendrá alguno cargado? todavía. Es parte de Sí, nada más que me presten uno para. ¿Quieres un cargador? Cargo ahorita. Pues sí, Sí. Pero tiene que cargarlo. Al negro. Ah, no chico negro. No tenemos otro. ¿Quieres que cargue uno? Un negro. Uno negro. Sí, Esto. Uno real. No, el que sea. Si es real, pues un Sí, el tema que resulta interesante muy transparente. Bueno, por la vida real. Ahí está rosa. Te gustó rosa.
Yo ya tengo uno cargado. Se llama cargado, pero bien. No, hay para. Vamos a ver. Tomé unas ahorita, pero. Pasa, pasa. Adelante. Sí. No, para que Sí, sí. ¿Qué pasó? Tengo alguna inclusive, Pero voy a quedarlo yo, ¿sabes? Creo que no estoy lista en ese paso. más. Entonces, y esta la incisión hecha. ¿En qué? Ya quedó. Tiene poquito visto, pero no sé si quieres cerrar por boca. Sí, selecciona. Para ver. A ver. Ajá. A ver si. Puedo utilizar como. Vamos a sacar otra ¿Te vez. gusta? Sigue aquí. Como la cánula del disco accesorio para. Bueno, para la entrada accesorio para el ojo. Claro. Como que me siento más seguro así. Con el disco. Sí, con. Sí, nada, si quieres pegar sacar los botones para ver bien el campo. Con ese. Activo para poder estar practicando con un simulador. Entramos y pegamos. Este ya está. ¿Tiene inicialización? Sí, tiene inicial, justo ahí. Un poquito más adelante. Si se notan, o sea, aquellos igual. Ahí. Ah, ya. Está un poquito de lado. Ah, está bien. Entonces, un poquito hacia arriba la cámara y jalar. Es que. ¿Puedo utilizar más discos? Sí, no sé por cuestión de la boca, pero Hay le que verlo poner. así. Ahorita no es por cuestiones de volumen. Ajá. Tiene también ahí para que se vea. Es que sí es un rollo ver el Ahí siente que está bien enfocado en el iris. Pues sí, creo que sí. Ok, listo. Entonces, ahora sí. Con la cánula. De nuevo otra vez listo. O con una pinza también se puede hacer. ¿Tienes puerto accesorio? Sí. No lo hice yo, pero me parece que si lo tenías un poquito arriba. Sí. Abajo. Un poquito abajo, un poquito abajo. Ahí, por ahí está. Sí. ¿Y Y cuánto si no, lo hacemos. quieres? Aquí está el cochillo. Bueno, ahí lo que decía, a veces conviene es hacerlo un poquito hacia arriba. Ajá, como dirigido hacia las M6. Para que cuando dejemos el instrumento por ahí, si es necesario, para mover el ICL, ya está angulado así ya. Y no estemos doblando la cosa. Doc, usted siempre no hace. ¿Tú? ¿En 180 grados? Sí. Sí, ahí lo volví a echar. Con la esponjita lo puedo sacar. Pero, O sea, comentaba, yo creo que para ahorrarse un poquito la presión del todo. Entonces, ahí vamos despacito. Vamos a siempre meter bien la punta del inyector. Un poquito más. Ahí está. Entonces, un poquito más. Se lo va a sacar. Bien la punta. Otro poquito. Y gases es un criterio para. ¿Qué? Dentro un poquito. Y vamos, ahí está. Y ahora sí, entre despacito, muy controlado. Ahí va entrando, va entrando, va entrando. Yo creo que sí. Sí le podías dar un poquito más de. Y aquí va rotando. Fíjese, acá está el orificio del lado derecho. sí. Entonces vamos bien. Seguimos entrando. Despacito, despacito. Más. Entramos, enfocamos. Vamos. Seguimos. Se va desplegando bien. Se está desplegando un poquito a la derecha. Entonces vamos a compensar a la izquierda nosotros. No, al otro lado. Y seguimos inyectando. Pero. Otro poquito a la izquierda. Ahí va bien el orificio. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven aquí a la derecha? Sí. Entonces seguimos compensando y seguimos inyectando. ¿Sí? Ajá, muy bien. Ya no Despacito. Y ya nos vamos haciendo para atrás. Entre todo esto. Yo coincido en que le pueden dar un poquito más de tiempo. Inyectamos todo. Pero que le destimulo a la mejor. Todo inyectado. Todo bien.
Sinceramente creo que vamos saliendo nosotros, despacito, y seguimos inyectando. Está, si te fijas, los No, tres se puede hacer una No, está bien. sí podrían hacer aquí, pero o sea, es eso, o sea, Seguimos inyectando, puede bajar un poquito la presión, pero creo que la cámara va a seguir estando así, creo que la el lente va a quedar así, ahorita que se termine de inyectar, se va a abrir. ¿Sí? Sí, termina de inyectar. Ahí está. Entonces ahí está bien. Ahí solito el lente va a empezar a abrir. Como tiene mucho visto, claro, ahí podemos poner un poquito de velocidad sonido. O incluso un poquito de visto. O de una vez. Lo que puedes hacer es eso, antes que vaya algo de tiempo, pero planear la cirugía, oye, tienes que Perfecto, ¿dónde No, aquí por ejemplo, como tú has hecho taquito, si nosotros lo empujamos hacia acá, se puede girar todavía. Entonces mejor por la principal y buscar las ópticas de abajo. Yo sí creo que si lo mandas un poquito abajo, porque si nosotros la entramos así de lado, está así. Ajá, es muy bien. Ahora vamos a buscar por la parte de arriba del lente y lo insertamos. Sin tocar mucho la óptica. Primero metamos las ópticas y hacemos las más. Te faltaría Sin miedo Gracias, gracias. y sin salirnos de. Exacto. Vamos a meter esta óptica de acá. Ya vi los favoritos que no Ya los he hecho. Es no empujar, o sea, no jalar y meterlo, sino deprimirla. ok. O sea, no empujarla como hacia atrás para que se meta, sino deprimirla hacia el inicio y se dobla solita. Pero sí muy pegada a la óptica, no al centro de la óptica. Déjalo en solución salida. Entonces, acercarnos lo más que podamos, lo más que podamos, se usa por el accesorio. Ya sea por el de acá o por el de acá. Pues, encuentren porque no. Ahí está. Entonces, igual, nos acercamos a la óptica, lo más que podamos. Un poquito más cerca de la óptica. Nada más para hacer esto. Bajar. Sí, pero Exacto. Otro poquito. Hay que acercarnos más ahí. Hacerla un poquito así para atrás y bajarla. ¿A dónde es? Quedó así. Puede que sí. Vamos a buscar la de acá si quieren primero. Esa parece que ahorita checamos. No estoy seguro si entró. No sé, yo también siento que ahora lo usaría. Sí, es donde se ve como. Ahí está. ¿Lo puedes asegurar? Cuidado. Está, exacto. Pero ya está completo en la zona cerrada. Puedes hacer esto, puedes usarlo un poco. Oye, se gira, pero se gira ya cuando está. Ya que está abajo. Ya que está bajo el iris, ya está adentro, ya lo podemos ir rotando. Pero checas que no vaya a ser polvo. Y de preferencia no te fíjense. Solo las patas. Ya quedó. Pero me quedó. Ahí está el burrito. Ahí está. Ahí se ve. Pero fue el segundo. Más cerquita a la primera. Exacto, lo más pegadito que se pueda. Y el Cuando se bloqueó Mucha fuerza para que no se vaya. ¿Tienes un virus en el equipo? Sí. Ahí está. Pero igual tiene ahorita mucho visto. Yo creo que ahorita para el siguiente paciente. Ahora vamos por las de abajo. O sea, donde sientes el toque, ahí. Hay que centrarlo bien. Por la de principal. Por ahí en medio tiene una Pero es más fácil para las de abajo. Es más fácil entrar solo de. Hay que centrarlo bien. Ah, está muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate que ha pasado. Digo, yo creo que Bien centrado. se llevan lo de Perú. No, es una paciente que tiene una muy pregunta. Tiene que pasar por Le quedó igual. No, quedó igual. Ya le giramos la pinza hacia acá. De aquí De lado. pasa. Igual, Ese no se asegura, nada más lo haces contrapresión.
Ah, sí. Pero no contra los Se me olvidó hacer la aclaración, pero me imagino que se entendió. Eso aplica para ICLs no tónicos. O sea, rotarlo. Y no, uno. Si no está en la ICL, como está la burbuja, podemos quitar la burbuja. Y aplica para Ahí va, ICL. el lado contrario, o metes Es más frecuente hipervolt, y eso te puede dar psoriasis, te puede dar síndrome Sí, se ve un poco opaco, ¿no? Y no estoy seguro si la áfrica de arriba a la izquierda está Sí, no está enfocado. Que pareciera que no, pero sí. ¿Quieres inyectarlo en el micro? Sí, pero sí, o sea, ya no sé, el 1 al día 1 a la semana 1 se inyección, la semana 1 a la falta un poquito. Hay que ver muy clarito el hecho. Ahí se ve mejor. Ahí un poquito más. Más o menos. Más un poquito más. Ahí está bien. Creo que el de abajo no está. Ese sí está. Ah, sí, ahorita me un poco habría que ahí está. Tienen que encajar el piso. Sí. No. Sí. Pues. Yo también. La solución. En esta, justo como no mantiene tanto la electricidad para hacer una cola artificial, se puede usar bastante. Entonces, haga el disco muy suavecito. Y siempre por arriba del lente. Nunca hay que ir abajo del lente. Sí, se puede calcular la resolución. Sí, de hecho también está aconsejado. Yo creo que por miedo de jalar más. Está feliz con eso. Ya le dije que cambiarlos, ¿no? Ya está bien. O sea, no soy tan así, pero de repente cuando se esas cosas. Al final es mejor dejar un poquito de disco y que tenga la presión al día. Que dejamos hacer y siempre con la boquita Sí, cortando con una cierta historia y luego me pasó esa Y en el caso de los técnicos, rota arriba y después se lo mete las patitas. No, se mete el este y ya luego se rota. Ah, ok. Y ya después se quita el disco. La ventaja del ICL es que este solo puede rotar 22 grados hacia arriba o 22 hacia abajo. Pero no rota como nosotros, que hay que moverlo a suelo. O sea, me dan de cuenta como que son. ¿Pero cuál es el disco? Empezamos un poquito para. Y que siempre estuvo darle pulso, no sé, por seguridad. Para retirar nada más. Sí, claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es con disco usar el lente. Creo que ya está luxado. Sí, está como hacia arriba. No sé cómo la prueba. Pero hay que sacar sobre todo las de enfrente. Estas ya están. Ok, entonces rotémoslo para que nos quede justo de frente a la incisión. Con la pinza. Con la. Yo siento, como si es más difícil empujarlo de ahí. Es más fácil rotarlo como si fuera tónico. Nada más de que o sea, no, pero al final ahí siento que es más fácil.
Antes que se me dispersen, yo lo saquemos una foto todo. Empujarlo hacia atrás. ¿Sí? Fíjate que antes, Sí. Y lo puso sin problema también, ¿no? Bien, ¿Será bien, que se pegó la comida? un poquito y el sur le costó un poquito, pero va bien. No, El sur porque está porque costando. es que no lo condensa. ¿Ah, se fue? Ah, viste, sí se pegó. No, o sea, si se pega, tiene que ver con la cantidad de disco que se están poniendo. No, pero es que lo que te digo, acuérdate lo que te dijo Roger, que tiene una carga negativa muy importante. Sí. Entonces eso hace que se pegue a todo, menos a lo tejido biológico. ¿Qué es lo que quieres? Tiene un lente. Entonces lo empujamos, ahí está bien. Entonces lo empujamos hacia arriba. Aguas con los movimientos que no toquen hacia la cápsula. Ah, ok. Porque de repente, por quererlo empujar de lado, estamos muy cerca de la cápsula. Entonces solo por arriba del lente. Solo tocando el lente. Solo pasándolo. Exacto, sin tocar las paredes. Y ahora sí, ese elemento lo empujamos hacia arriba un poquito. ¿Y ese lo manejan ustedes? Otro poquito. Precisamente por eso. Ahí está muy bien. Entonces ahí tenemos el plano donde tomarlo. Sí, sí. O sea, es muy similar al que dijo Roger, ¿no? ¿Qué dijo Roger? Pero no por abajo, siempre por arriba. Y ahora sí, lo vamos a tomar del centro y lo vamos a sacar. Les gusta la poesía. Saco sacas Provis. Provis es el que viene con. No, el dúo trae. No así, de lado de la pinza. Entramos de ladito, exacto. Provis es el verde. Trae una Provis. Provis. Entonces de repente como que es difícil que se nada ese Provis, entonces eso se quedó. Cualquiera de los que prefieras, ya sea patita o centro. Ah, entonces sí. ¿Qué tal salió? Ya, pues no sé si ya les puso ¿sabes qué? Pero ya vamos a. Un despacito, no hay que moverlo así, porque si lo queremos agarrar así, se va a doblar. Queremos agarrarlo con un poquito de agua. Es que lo quieren pinzar así, hay que pinzarlo así. Una patita por abajo y una por arriba. ¿Está arriba? Sí. Como que estás grande. ¿Hay alguna de salida que después? ¿Cuál? ¿Para jalar? ¿Qué? Con esta. Y lo rompí, ¿verdad? Ahorita ya está roto, ¿verdad? Sí, de tanto morderle aquí, no, ya lo mordiste. Está yendo así, Eso no le sabía nada. Sí, ¿verdad? Se lo podría decir. ¿Sabes que yo Ya lo agarré y metí. Bueno, lo leíste que no es. No, de esta frase, no, está en Homero, yo te consigo libros. El poder de la iglesia de la sociedad, no, es otro. El otro se fabrican. Y Manuel Kant es el que agarra la frase y le empieza a pensar por sí mismo. Es fácil, hay que salir muy despacio. ¿Quién es el cargado? Por eso es un poquito mejor agarrarla del centro, a ver la patita. Ah, pues sí. Para llevar como más, la fuerza más sencilla. Pero falta el. No, soy que obviamente mucha presencia de la familia. Muy despacio. Vamos a intentarlo del centro. Rotémoslo para que quede de frente otra vez. Aquí. ¿Sabes también que ya cuando lo pescas con confianza? También al principio como que te da miedito el que vas a lastimar. Sí, ya. Yo me ponía triple, pero ahora me pongo, no, ahora lo fui. Entonces yo siempre trato de sacar lo bueno.
Pero siempre. Ah, pues no sé. La verdad es que aquí está. No, mira, sí que se rompe el la Fundación Ventura, casi me quedaba allá, yo trabajé allá. Y mis hijos, estamos, me parece, por abajo. Oye, yo lo tengo muy bien, lo leo muy bien y lo bajo, pero muy mucho, portuñol. Pero mis hijos, Ahora, porque estamos de frente. Entonces vamos a tomar el centro. Sí, voy dándole un poquito hacia adelante. Desde faja, así como con mucho. Sí. Aguantan. Más abajo. Sí, nada más. Cuando regresa a muy fuerte. No, pero eso es rojo. Allí, rojo y rojo. Ahora en San Pablo está bien. Jugando ahí voy a tratar de lograr. Venga, vamos a sacar una foto, venga, si no, paren un segundo, yo sé que no quieren parar. Dale, un segundo, hacemos una foto, así después, si después tenemos una casualty que se nos escapa, por lo menos sale la foto. Venga. Dale, Paco, vente tú también. Come to pictures. Cambiaste cartucho, ¿no? No, te cerramos. Justo ahí mismo donde Quiero ver si está como muy. Se patina mucho. Se patina mucho cuando. Técnicamente mucha maniobra que es aquí, es sensible. Está al revés. Está boca abajo. ¿Me lo sacaron? No, que quería acomodarlo, es que estaba boca abajo. Y quiero ver, porque dicen que la pinza no aprieta. Ajá. Ahorita está acomodado. Es que estaba así plegado. Vamos, No, estoy en fila esperando.
esperando para implantarlo. Yo pensaba que íbamos a usar también otra sala. Sí, no. Está intentando sacar el Ya no lente. se pudo sacar. Pero sí, sí, que se puede, se puede. Ajá, inténtalo sacar. Dale, dale. Para que pase para el otro. Haz la técnica de rollos arriba, agarra Solo al que centro, ¿no? este tiene la óptica derecha inferior ya rota. Sí, ya. A mí se me hizo interesante la técnica de rollos arriba, que lo agarra Sí, del centro, claro, y del eje más largo. del centro, porque ahí está más levantado, ¿no? Le pone viscoelástico ¿Te pasan abajo. los lentes, no? Me hizo interesante. ¿Unos lentes? Sí, sí, gracias. ¿Cuál se rompió? ¿Para sacarlo? Sí, es que sí lo sacó como un poquito rápido y fuerte. Digo, la técnica de rollos arriba se me hizo muy interesante. Entrar por el puerto lateral, meterle viscoelástico abajo, levantar la parte central y agarras el centro. Digo, los dos lentes que quité de transparente, sí, pues, yo le pregunté, no sé, fui al congreso de Puebla, Ricardo Trigo, y estaba un español, se llama Jorge León. Sí, eso es muy blando, muy blando. Lo agarra así, ¿eh? O sea, si se agarra de aquí, es más superficie que hay que doblar. Si se agarra de aquí, también todavía hay que doblar. Sí. Pero si se agarra de aquí, es donde menos superficie se dobla. No, pero se me hace muy interesante Muy bien. la técnica de rollos arriba, porque yo mete viscoelástico abajo, lo levanta y va a seguir. Lo que me dicen es que no agarra bien la Lo pinza. sacó bien fácil. Pero Así bueno, lo saqué yo, los dos que en te este dije, caso ¿eh? sería cuando no necesitamos conservar esto. Ah, sí, exactamente. Así es. Pero para conservarlo, sí, es como tú dices. En principio, luego puedes tocar el centro, si no, ya. ¿Se patina? Caso que queda al revés a lo mejor. Pero la cosa como este está atrás del iris. Sí, eso sí. Lo que pasa es que hay que sacar, primero hay Ahí que está el levantarlo con visco, levantarlo y sacarlo del iris. Con el mismo viscoelástico, Sí, ¿no? con el mismo visco y con el manipulador tantito. Fíjate que sí. Abajo y con el otro lado. Ahí está la óptica. Te ayudas. Y de este lado se lo dejas. ¿Quiénes tenemos cartuchos aquí ya? Porque Uno está el tuyo, está el de Sí, sí, sí. Leti, este es el tuyo, este es de Leti, este es de este. La opción B es con la pinza para sacar el lente. ¿Ustedes utilizan entonces blanco? Sí, de Pentacam. De Pentacam, ok. Ya agarraste otro cartucho. ¿No? Sí. ¿Nos prestan una pinza para cargar lente? Ajá, porque lo guardaba. ¿Para jalarla? Lo guardé. Intenta con esa. Fíjate que Fíjate, puedes entrar por el puerto accesorio, empujarlo un poquito hacia atrás y con ese entrar y sostenerlo. Ajá, ahí tiene uno. Entonces empuja el lente un poquito hacia atrás o hacia arriba. Porque me van a tratar así. Un cartucho se lo golpea. Bueno, pues te quedas sin nada. Con la McPherson se les está resbalando. No, lo volví a poner en el frasco con la coca y me hablaron. Y ya luego porque no se quedó bien de que ya que se tenía. No. Si te ayudas un poquito con algo de disco, no, como para que puedas ver si está muy arriba o está muy abajo. Hace rato me pasó eso, pues está como pegadosillo y... Ahora, Ahí está por abajo. Sí, porque puede pasar eso, que esté muy pegado hacia abajo, esté muy pegado hacia arriba.
Va a ser mucho más fácil que en vez de agarrarle así como el nada más, tratas de meter un poquito más la pinza para que quede como pescado y entre más en la pinza. Sí, claro. Muy bueno, sí. ¿Viste el tremendo que tiene? Siente cómo va empezando a doblar. ¿Sí se pudo? Cuesta más resistencia. Sí, por aquí un poquito más de visco. Y que quede como empujado. Ahí está el